Dios le bendiga, hermano, hermana querida, usted amigo y amiga que nos escucha, de igual manera que la gracia, la paz y la misericordia de Dios pueda alcanzarle. Este es un día sumamente especial para todos los cristianos, ya que recordamos y celebramos el día de la resurrección. La Biblia nos dice y nos enseña que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y qué mejor manera de exaltarlo y alabarlo y expresar nuestra gratitud a Él, recordando este día y teniendo nuestra memoria para hablarlo, para expresarlo, para glorificarlo con todo lo que hemos de hacer el día de hoy. Quiero que podamos en esta oportunidad exaltarlo a Él y darle lo que Él merece, la gloria y la honra por medio de la predicación y la exposición de su palabra. Quiero referirme brevemente en esta pequeña reflexión a la forma en cómo nosotros como cristianos debemos responder a esta resurrección. Y encontramos una porción en el libro de Marcos, en el capítulo número 16, que los discípulos respondieron de manera diferente ante el gran evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a nosotros también a preguntarnos cómo estamos respondiendo nosotros a este evento precioso, como lo es el que el Señor Jesucristo resucitara al tercer día. Déjenme darle algún ejemplo para poder exponerle un poco más cómo aun cuando nosotros creemos en la resurrección, podemos estar confundidos o podemos ignorar algunas cosas. Y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios en el capítulo número 15, cuando les refiere y trata de refutar a algunos falsos maestros y algunas personas que estaban en medio de ellos, diciendo que no hay resurrección, de que ellos estaban enseñando una cosa diferente y algunos hermanos lo estaban creyendo. Es por eso que el apóstol Pablo debe de escribirles a ellos para poder quitar esa falsa enseñanza. Más adelante en ese mismo capítulo, él les dice, como algunos de ustedes preguntan con qué cuerpo vendrán los que mueren. Y esto habla acerca de un poco de ignorancia que pueda existir o pudo haber existido entre los hermanos referente a lo que es la resurrección. Es por eso de suma importancia que nosotros entendamos y comprendamos cómo debemos responder a ella. Ahora, más que eso, tristemente, algunos hermanos, y podemos verlo a través de muchas cartas que el apóstol Pablo escribió, muchos de los hermanos vivían aferrados a este mundo como si no hubiese o como si no va a haber ninguna resurrección. Y como que no hubiese esperanza de vida eterna, aferrándose más a este mundo que a las cosas espirituales. Por ejemplo, en Colosenses, el apóstol Pablo les dice a ellos, bueno, si habéis resucitado con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poner las cosas en la mirada de este mundo no era la característica o no es la característica de un cristiano. Así que es importante que nosotros podamos responder bien a esto de la resurrección. En el libro de Marcos, en el capítulo número 16, leemos la palabra del Señor de esta manera. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que es muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Aquí esta escena nos habla acerca del día de resurrección.
Y antes de poder referirme a él, quiero hablar un poco acerca del libro de Marcos para que podamos entender el contexto en el cual nos estamos moviendo en esta oportunidad. Si nosotros leemos Marcos, todo el libro o todo el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de que Marcos prácticamente nos habla acerca de la vida y ministerio del Señor Jesús hasta el día de su resurrección. En los primeros versículos, en el capítulo 1, del verso 1 al 13, nos habla acerca de Jesús, de cuando vino, cuando fue bautizado, nació, fue bautizado. Luego del versículo 14 al capítulo 8, verso 21, nos habla acerca de la autoridad de Jesús y de todo lo que el Señor Jesús hizo estando en su ministerio. Pero también del capítulo 8 al capítulo 15, a mediados de estos capítulos, nos habla Marcos acerca de cómo Jesús sufrió en la cruz y fue muerto. Pero al final, el último de todos los capítulos, el 16, nos habla acerca de su resurrección. Como si Marcos nos dijese a nosotros, miren, este fue Jesús que vino, nació en este mundo, vivió, murió y resucitó. Ahí está integrado el Evangelio de Cristo en su vida, su muerte y también su resurrección. Y es por eso importante que estudiamos nosotros este pasaje. Y en esta historia o en este texto nosotros vamos a ver la posición de María, de las mujeres y de los discípulos referente a la resurrección de Jesús. Con el anuncio del ángel nos pregunta o nos preguntamos cómo respondieron ellos y cómo debemos nosotros responder. Voy a tratar de desarrollar únicamente el primer punto y los otros puntos los desarrollaré en otro video. Pero la primera respuesta que nosotros vemos acerca del anuncio de la resurrección por parte de esta persona, este ángel que estaba ahí en el sepulcro, lo vemos en las mujeres. Y la primera respuesta que María tuvo fue inmediata, que todas estas mujeres, mejor dicho, fue inmediata. Cuando el ángel les dijo, buscan ustedes a Jesús Nazareno, pues él ya no está aquí, ha resucitado. Y les dice, vayan a sus discípulos y a Pedro, y que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veré como os dijo. Quiero centrarme únicamente en este pasaje. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Ahora, ellas obedecieron de manera inmediata al anuncio del ángel. Ellas fueron como el ángel les había dicho. Mateo nos dice de que ellas huyeron del sepulcro y fueron a dar las buenas nuevas a sus discípulos, aunque ellas no le creyeron. Lucas nos explica también de que ellas se lo dieron a los 11 y a todos los demás, y en el camino no hablaron con nadie, tal y como el ángel les dijo, vayan ustedes primeramente a sus discípulos y a los discípulos y a Pedro, y explíquenle que Jesús va delante de ellos a Galilea. Y aunque ellas iban temblando, ellas iban con temor, iban en un éxtasis, esa es la palabra que se traduce ahí, con asombro, no podían creer aquello que estaban escuchando. Ellas fueron y anunciaron y hablaron acerca de la resurrección de Cristo. Y esa es lo primero que quiero apuntar. Debemos hablar como ellas, debemos nosotros hablar acerca de la resurrección de Cristo. Es importante que nuestras pláticas, nuestras conversaciones, podamos llegar a hablar acerca de la resurrección. Y es por eso que en esta mañana estamos hablando acerca de esto, aunque no sería el único tiempo idóneo, sino que podría ser cualquier tiempo pertinente que podamos nosotros hablar acerca de la resurrección. Ahora tenemos que hablar de esta esperanza de Cristo. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús resucitó, si creemos que Cristo ha resucitado, pues hay una esperanza para nosotros los que creemos y para todo aquel que pueda creer. Ahora tenemos que hablar de esta resurrección, tanto a incrédulos como también a cristianos. Tenemos que hablar acerca de la vida y la muerte para que podamos nosotros ver con un panorama completo acerca de lo que pasa cuando una persona deja este mundo. Ahora, ¿qué implica hablar de la resurrección? Quiero hablar tres cosas que implica hablar de la resurrección. Si la palabra nos manda a hablar de esto, tenemos que ver primeramente, una de ellas es
que al hablar de la muerte, tenemos que hablar de ella con naturalidad, como un aspecto transitorio y necesario, lo más natural posible. Es decir, que no haya en ninguno de nosotros un sentimiento que exprese que nos estamos aferrando a este mundo. ¿A qué me refiero? Pues bien, hablar de la muerte debe ser algo tan natural para el cristiano. No podemos nosotros, como algunos, pensar que si hablamos de la muerte es porque la estamos atrayendo o la estamos llamando. No podemos nosotros pensar en que esto es de mala suerte, o que si alguien habla de la muerte es porque ya se va a morir, porque la presiente, como algunos piensan. No, para nada. El hablar de la muerte es algo natural. Saber que todos nosotros algún día vamos a partir de este mundo, es importante que podamos nosotros mencionarlo y hablarlo. ¿Por qué? Porque hay una resurrección. Si no hubiese una resurrección, definitivamente que ninguno de nosotros quisiera ni siquiera enfrentar la muerte. Pero hay una resurrección. Yo no hablo de hablarlo a cada momento, a cada instante, sino que aprovechar aquellos momentos idóneos, específicos, cuando nosotros podemos referirnos a la muerte de forma tan natural. Esto es hablar acerca de la resurrección de Cristo, o aprovechar para hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos anunciar su resurrección. Aprovechar, por ejemplo, lo que está pasando alrededor de este mundo. En este mismo momento, las cifras que nosotros leemos en los diarios, en los medios de comunicación, son bastante escandalosas. Estamos hablando de más de 100,000 muertos por esta epidemia que está azotando al mundo. Y esto no es no es asombro, porque han muerto mucho más en el mundo a través de guerras y otras pestes anteriormente. Realmente la cantidad no debe ser el asombro. Lo que debe de asombrarnos, o lo que debe llevarnos a la curiosidad y preguntarnos es: ¿dónde están? ¿Están gozando de la eternidad o están en un estado de perdición? ¿Qué es de la vida de cada uno de ellos? Pensemos en sus familias, pero también pensemos en su posición referente a la muerte. Pensemos en cómo ellos miraban la muerte antes de dejar este mundo y qué era su esperanza antes de morir. Y esto es algo que sí nos debe de llamar a la reflexión, y utilizar esto para poder hablar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. ¿Qué es o qué va a pasar? ¿Será que resucitarán? Como le dijo aquella mujer a Jesús: yo sé que resucitará, Señor, en el postrer tiempo. Y él le dijo: Marta, no en el postrer tiempo, yo soy la resurrección y la vida. Así que es importante que podamos nosotros hablar acerca de la resurrección, y esto implica hablar de la muerte. Esto implica hablar que el cristiano, cuando muere, no muere eternamente, sino que duerme esperando ese momento de resurrección. Y esto debe ser algo en lo cual nosotros debemos aprovechar para poder hablar a las personas, no solamente cuando alguien muere y nos toca ir a un velatorio, sino que también cuando hay personas cercanas a nosotros que mueren, para que no haya ningún asombro como lo que vamos a ver después. Esto entonces es la primera implicación cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, que hablamos de la muerte. Y al hablar de la muerte, forzosamente tenemos que hablar que hay una resurrección. La segunda implicación cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo es que tenemos que tener conocimiento pleno, qué es lo que pasa después de morir. Jesús había anunciado a ellos, a sus discípulos, que era necesario que Él muriese. Anteriormente, en esos pasajes, en el libro de Marcos, Jesús les dijo: todos se escandalizarán esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después, dice en el versículo número 28 del capítulo 14, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Note cómo unos pasajes anterior a este que estamos leyendo, ya Jesús les había dicho a ellos que iba a resucitar. Sin embargo, esto para ellos no fue algo que tomaron en cuenta, o tal vez ellos no lo consideraron ni le preguntaron cómo será esto. Sin embargo, Él se los anunció.
era algo que las mujeres en el libro, en otro de los evangelios, las mujeres se acordaron de sus palabras, mas sin embargo, algunos no creyeron, aun cuando él se los dijo. Ahora, veamos la segunda cosa que podemos nosotros ver en cuanto a cuando hablamos nosotros de la resurrección de Cristo, y es que debemos tener el conocimiento pleno, que es lo que pasa después de morir. Si yo voy a hablar de la resurrección de Cristo, forzosamente tengo que hablar de la muerte primeramente. Ahora, yo tengo que saber y conocer qué pasa cuando nosotros dejamos este mundo y poder explicar a otros qué es lo que sucede cuando dejan este mundo. Y es ahí donde tenemos nosotros que conocer y estudiar la palabra de Dios. Tenemos que empaparnos de lo que la Escritura nos dice y no argumentar o deducir nosotros o leer algún libro que está basado en la experiencia de otra persona o escuchar algún sueño, alguna visión o lo que dice alguna persona sobre lo que es el hecho de lo que pasa después de la muerte, ¿verdad? No hay una evidencia bíblica que dice que hay un túnel al final donde hay una gran luz. No hay una evidencia bíblica que hable acerca de las cosas espirituales que algunas personas han dicho en algunos testimonios, donde argumentan que ellos murieron por un rato y después resucitaron. No, la palabra de Dios es suficiente para decirnos a nosotros qué es lo que pasa después de la muerte. Y es importante que nosotros dominemos este tema, y si no lo tenemos dominado, pues podemos irnos a lo que dice Tesalonicenses en cuanto a esto de la muerte. Solamente quiero expresar un poco, o mejor dicho, traer a luz el versículo número 13 en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y les dice el apóstol Pablo a los hermanos: tampoco, hermanos, quiero o queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol dice: hermanos, no quiero que ustedes desconozcan acerca de las personas que mueren. Y él les empieza a explicar qué es lo que pasa cuando una persona cristiana ha dejado este mundo, y todo lo que espera después de esto, y qué es lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga, y qué va a ocurrir cuando Cristo venga a los que estamos vivos todavía. Esto es lo que él quiere que queden claro en la mente de los hermanos en Tesalónica, y por supuesto debe estar claro también en nosotros. ¿Qué pasa cuando una persona ha dejado el cuerpo? ¿Qué sucede? Y ahí, hermanos, tenemos nosotros que estudiar la palabra del Señor. Hablar de la resurrección de Cristo, entonces, implica que debemos hablar de la muerte forzosamente, pero también tenemos que conocer qué es lo que hay después de la muerte, o qué viene después de que el cuerpo se ha separado del alma. Y en tercer lugar, para terminar esta primera parte, la tercera cosa que implica el hablar de la muerte y también, el hablar de la resurrección de Cristo, es que debemos nosotros tener la esperanza de vida eterna. Una persona no puede hablar de la resurrección de Cristo, hemos dicho, sin hablar de la muerte. Y no se puede hablar de la muerte desconociendo lo que pasa cuando uno muere, pero también no se puede hablar de esto sin que se tiene la esperanza de una vida eterna. Nadie puede hablar de morir sin hablar de una esperanza. Por eso es que las personas temen hablar de morir, porque desconocen, y también porque no saben dónde van, o porque piensan que cuando mueren se apagó la luz y de ahí no hay más nada, no hay recuerdos, no hay historia, no hay nada. Mas sin embargo, cuando la palabra de Dios nos dice que sí hay, que se trasciende después de la muerte, es importante entonces que la persona entienda y dice: bueno, ¿qué va a pasar? Y el apóstol Pablo también está respondiendo a esto a los hermanos en Corintio, cuando les dice: digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, en el versículo número 50 del capítulo 15, ni la corrupción. Os digo, hermanos, este misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note usted que dice que Pablo se incluye y dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él está diciendo: yo tengo esta esperanza, yo tengo la vida eterna, y que los que tenemos esto, tenemos nosotros
que entender que vamos nosotros a estar con Cristo para siempre. Vamos a juntarnos con Él. Y es ahí donde tenemos nosotros que gozarnos y asegurarnos de que la esperanza de vida eterna está en nosotros. Y que gozamos de esa esperanza y que podemos nosotros también de igual manera aprovechar para preguntarle a nuestros hijos con quien hablamos, a las personas con quien estamos, preguntarles, ¿usted tiene esta esperanza de vida eterna? ¿Realmente está convencido de esta vida que el Señor nos ha dado? Es importante, hermanos, entonces, que obedezcamos al mandato del ángel. Como aquellas mujeres, vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahora nosotros, como creyentes, como iglesia, tenemos que hablar de esa resurrección. Forzosamente tenemos que hablar de la resurrección, pero antes debemos hablar de la muerte como algo natural, como algo que pasa en la vida de cualquier ser humano. Sin embargo, tenemos que hablar con conocimiento de causa de lo que es y lo que está después cuando morimos, con la esperanza que nosotros tenemos, para que en otros también haya esa esperanza. Y nosotros que vivimos con esa esperanza de la eternidad, tenemos nosotros que vivir en un estado donde vivimos de acuerdo a esa esperanza. Repito lo que la primera carta de Juan, el capítulo 3, en el versículo 2 expresa: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Mire qué precioso. Cuando Cristo se manifieste, podemos nosotros verlo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice la primera carta de Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan dice, si nosotros tenemos esta esperanza, vivamos siempre, continuamente, en santificación delante de Dios, en Cristo Jesús. No podemos hacerlo fuera de Cristo, lo podemos hacer en Cristo Jesús. Es tiempo en el cual nosotros debemos vivir en este periodo de gracia en el cual nos encontramos, en un proceso de ser santos, porque Él es también santo. Y en esto debemos de nosotros gozarnos y en eso debemos vivir la resurrección. Anunciemos, como dijo el ángel nuevamente, la resurrección, pero vivamos en esta esperanza, en Cristo Jesús, en santidad, buscando la comunión, la íntima comunión con Él, buscando esa relación que debemos tener nosotros como creyentes con esta esperanza de vida eterna en nuestras vidas. Nos veremos en la siguiente parte de este video. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó a la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya.
de Dios, aleluya, donde escucha nuestra voz, aleluya, por nosotros rogará, aleluya, con su amor nos salvará, aleluya. Cristo nuestro Salvador.